Bueno, pues buenos días. Si hoy visto, estará viendo carne de Carvilar. Bueno, hoy es un día algo fastidiado, como habéis visto al principio del vídeo. Ahora mismo estamos aquí sacando silo para las vacas de leche y tal. Pero bueno, fuimos a pincharle antibiótico y tal a la vaca. Esta vaca anteayer la tuvimos que operar desde algo de urgencia de hacer una cesárea, que esta vaca vino muchísimo más atrasada, que tuvimos problemas con ella el año pasado también, y vino mucho más atrasada que las otras en la paridad y quedaba ahí, bueno, pero no hubo manera de que saliera bien, así que la tuvimos que operar. El año pasado tuvo torsión y nada, este año, y el año pasado tuvo torsión, pero al final vino el veterinario y se le sacó el ternero y bueno, y bien, después la vaca fue bien, le tardó más ahora en empreñar, pero bien. Voy a dar marcha atrás. El problema de este año que encima que el ternero venía al revés, y en vez de salir de cara venía de culo y no lo daba barigua, no, sabes, que cuando llegamos seguramente el ternero estuviera muerto porque no dilataba ni empujaba y se le veían las patas y no, aunque la vi al día, sabes, a la noche. Espera que voy aquí a descargar. Bueno, pues eso, que la vi ayer no, que este es el segundo día que la pincho, pero anteayer, bueno, hace 3 días o así más o menos, a la noche la vi y tal, pero bueno, tenía que venir a ordeñar y ahora como las 6 y pico, 7 ya de la noche, pues parecía que estaba bien, que iba a parir bien, pero nada, ordeñé y a la mañana siguiente fui muy temprano a verlas y tal y le vi que eran las patas de atrás del ternero y que no lo iba a dar, sabes, que no iba a ir bien el parto y tal. Llamé al veterinario, los tuve que cambiar, que tenían que pastar y tuve que cambiar las otras porque estas vacas las hay que mover todas juntas, si no, no hay manera, que se ponen nerviosas y tal. Tuve que tener todo para la finca de la manga y ahora estoy gastando silo sin necesidad, pero bueno, que tenían que pastar aún la finca aquella grande que le tenía cerrada. Pero es lo que hay, le tuve que traer, vino el veterinario y nada, no hubo manera de sacárselo, no dilataba, no empujaba ni nada, el ternero estaba muerto, así que tuvimos que hacer cesárea y sacárselo para afuera y nada, la cosimos, estaba bien, se le puso antibiótico y todo, se roció bien para que no coja ninguna infección ni nada, o puede coger, si no le das bastante antibiótico, tal peritonitis o algo, que no coja ninguna infección. Y nada, ayer ya la pinché con antiinflamatorios, ketofario y con antibiótico, y ayer también antiinflamatorio, ketofario y tal, con antibiótico de sivaquinol y Esabiofen. Y hoy no le puse antiinflamatorio, que se ve algo mejor, pero bueno, como viste en el vídeo se quedó algo flaca, está mal, encima ha llovido muchísimo estos días, se hace barro, un rollo, tenía que tener algo preparado, pero bueno, como estoy empezando con el tema de las limusinas, no lo tengo bien preparado para el tema de algún problema como este, y bueno, es lo que hay. Así que nada, al final hoy la volví a pinchar, es que encima, sabes, voy solo, no tengo que me grabe para ver cómo se pincha y todo el rollo. Y tal. Voy a cargar aquí el silo y... Bueno. Vamos recortando mientras está.
nada, que no tengo que me grave como se pincha, pero bueno, la tengo que pinchar, llevo 2 días, me quedan otros 2-3 días, la hay que pinchar por lo menos y a ver si recupera. Tengo la manga con agua y silo, a las veces le estoy dando silo, a ver si se lo voy a dar ahora a la tarde, que tengo que dar otro poco. Y así, pero bueno, no va a salir todo bien, algo tiene que salir mal, pero que se le va a hacer, esta vaca es nada. No hay por dónde cogerla, me dio problemas el año pasado, pero bueno, como era primeriza, una torsión, bueno, no le di importancia, pero una cesárea y con el ternero muerto y no daba parío. Igual la limusina, esta vaca no es tan mixta como las otras, ¿sabes? Entre carne y vida es igual algo más cárnica y le cuesta algo más parir. Y nada, me está dando muchos problemas y es lo que tiene comprar vacas por ahí en otras explotaciones. Pero ahora, a ver, que de las que compré me salió esta así algo rara, pero bueno, tampoco está mal. Pero bueno, no es lo mismo andar comprando por fuera de otros ganaderos, que si eres ganadero no sueles vender las mejores vacas. A ver, no estas que no son malas, pero no suelen ser las que quieres para criar. Y bueno, algunas siempre te va a salir algo tal. Mientras que no empiezas a tener tu ganado, empiezas a criar, empiezas a seleccionar y a elegir la mejor vaca que te conviene para la explotación o que no te dé problemas de parto, porque estas vacas si dan problemas de partos, si no te cría el ternero, da mucho trabajo para parir y todo el rollo no te compensa tenerla. Y esta vaca ahora no pasa nada, que tengo todo asegurado, pero y con el ternero muerto y la cesárea está todo asegurado, y si se muere la vaca también la tengo asegurada, que estas vacas van a cumplir sobre 4 años seguro tal, y son casi 2.000 euros de seguro, pero nada, es lo que veas que esta vaca nada, que hombre, si se salva ahora vale más de gorda, pero la hay que engordar y para el año la hay que vender para matarla y que que estos animales no compensan, lo único que dan es problemas y trabajo y nada, paso. Y nada, es lo que estoy haciendo, ahora estoy sacando silo y nada, con problemas. Ahora las tendré ahí unos días porque ahora hay que vacunar la segunda vez los terneros de lengua azul para empezar a venderlos, a ver si se cargan y se sacan algún animal y punto, y eso. Y nada, es una pena, pero bueno, a ver, de las que compré me salió esta si algo mala, pero por lo general estoy contento, pero esta no hay manera de... siempre con problemas. Y animales así no interesa, las frisoneridades, como llevan muchos años con ellas, las tenemos muy seleccionadas, como nos gustan, como queremos que sean y tal, pero esta, claro, es el segundo parto aún. Y básicamente más o menos de las que tengo vendería esta y otra que no me gusta mucho, como son los terneros o tal, y por lo general el resto estoy muy contento con ellas, pero bueno, sí, hay que ir seleccionando. Si fuera mías, bueno, vas criando, ahora seleccionando, cuando compres estas sobre 40 y 50 más, pues pasará parecido, hay que ir seleccionando y 2-3 años tienes una buena ganadería que se aclimate a donde vives y cómo trabajas y al estar en extensivo y todo lo demás. Pero bueno, el de momento es siempre, ¿sabes? Siempre hay así alguna vaca con fallos y bueno, que se le va a hacer. Pero bueno, perdemos algo de dinero esto por la cesárea y por el ternero muerto y todo el daño de la vaca, pero bueno, es lo que hay. Está asegurado, pero bueno, pierdes dinero. Y a ver, la vaca en principio creo que va a ir bien, a ver si nada, y matarla, que no vamos a ningún lado con esta vaca, con estos animales no vas a ningún lado, porque si fuera problema del toro, pero el problema del toro no es, porque el resto paren perfectas y no me dan trabajo ninguno y tal, pero esta nada, por mucho que la cuides y nada, que no estaba gorda y no tenía problema de nada. Ya con torsión el primer parto ya desconfiaba, pero con cesárea y el ternero muerto y nada, no paso que hay que eliminarla y hay que elegir animales y bueno, es lo que estuve haciendo. Y estos días estoy algo fastidiado, pero bueno, estas vacas es lo que hay, tienes que los animales son como son.
Y bueno, te da pena, claro que me da pena, que es una vaca buena, pero al fin y al cabo es un negocio y si no te da dinero, pues hay que empezar, lo que no te hay que, ¿sabes? Lo que no da dinero y mucho gasto y tal, lo hay que ir apartando porque no avanzas en la vida. Y nada, es lo que hay. Así que esta se va a vender cuando se recupere y engorde algo para afuera, que no quiero más problemas con ella ni más dolores de cabeza. Así que nada, después iremos seleccionando y haciendo una ganadería mejor, pero bueno, mientras que no tengo queja con esto, pero alguna, si algo runner te va a salir comprando es lo que hay. No sabes toda la historia de las madres y de los padres, y esta podía ser algo más cárnica, igual en vez de para criar tuvo que ir para cebar, sabes, y encima vas a otro país a comprarlas y bueno, siempre hay pillerías de tal y bueno, es lo que hay. Así que nada, creo que no me queda nada más, me quedan otros 3 días de darle antibiótico y tal, ahora con antiinflamatorios acabé, la herida la tiene bastante bien, igual he hecho mañana algo de spray de plata, sabes que estaba como plateado, es un spray que ahora no hay moscas ni nada, pero para que no tenga infección ni nada, ahora a ver si paró algo de llover, a ver si no hace mucho barro y no, la verdad es como son fincas alquiladas, no tengo nada preparado para meter, ¿sabes? Ningún cobertizo ni nada para meterlos y están así, no, ahora mismo está mal. A ver si le doy algo de suelo de tarde y le echo silo por el suelo así, o algo de hierba seca o paja para que se tumbe, y como tenía ahora, como viste ahí, y le llevo ahí silo picado de estas de las de leche y tal, para que coma y en una cupeta y para que no tenga barro y tal, y listo. Y nada, se vamos recuperando, preparamos para vacunar, empezamos a vender terneros y listo, que estos días son algo de trabajo y bueno, es lo que hay, así que creo que no me queda nada más. Estuvimos haciendo estos días algo tristes, porque aparte de tal estamos gastando dinero sin necesidad en temas de dar ensilado, pero bueno, es lo que hay. A ver si recupera, vendemos los terneros y los vuelvo a bajar para abajo, que me ahorren otros días de silo y tal, y listo, hasta que empiece el invierno no quería gastar mucho más. A ver, que tengo silo de sobra, pero bueno. Y nada, es lo que hay, vamos a acabar, vamos a seguir trabajando y esperar que vengan así unos días algo mejores y listo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nada, seguro que me olvido de algo de comentarlos, pero bueno, más o menos lo que viste, cambiamos las vacas y todo tal, y cambié el comedero de los terneros de pienso y silo y tal. Y nada, a ver si se recupera y listo. Así que nada, vamos, que tengo que acabar de sacar silo, a ver si le llevo un rulo y algo silo a la otra, tenemos que cambiar las frisonas, no sé si voy a grabar o no, sacar ahí pastor para ponerse ahí una finca, andamos rotando por las fincas y nada. Así que nada, vamos a seguir trabajando, nos vamos a entretener, así que nada, muchas gracias por el vídeo, suscríbete, comenta, dale like y nada, muchas gracias, venga, chao. Bueno, pues como habéis visto, cargamos el ternero que se murió. Estaba muerto, vaya, y salió muerto de procesar y está nada, que se le va a hacer. Son cosas que pasan, sacas cosas buenas, pero bueno, también hay que sacar las cosas malas, que nunca, a veces se gana, otros se pierde. Esto, lo de tener animales es lo que hay, es como tener una mini ciudad, ¿sabes? Una ciudad, unos mueren, otros nacen. Es como tener una mini ciudad, en tu caso, vaya, de animales. Y básicamente es así, no tuvo la oportunidad ni de vivir, así que estuvo muerto y casi fastidia a la madre, así que ¿qué se le va a hacer? Así que nada, es para que veáis cómo se recogen y tal estos animales. Está, bueno, totalmente prohibido.
de tirarlos por ahí, tanto vacas, terneros, ovejas, cerdos, todo pollos o en todas las granjas. Hay que tenerlos que esto das parte ayer, por ejemplo, y te vienen a la mañana siguiente, vaya, o ahora a mediodía, ya es un momento. Y nada, funciona muy bien, esto está en, bueno, como viste es la empresa esta Jesús, que tengo, dejan aquí como un recibo, bueno, de Jesús SL, que es una de sus productos de Galicia y tal, y nada, es el tema, esto va todo para Cerceda, para Coruña, que ahí donde gestionan el tema de animales muertos, que todos los animales muertos, o en mataderos, tripas y todo, desperdicios y tal, va ahí todo para incinerarse y nada, para no andar contaminando, tirando animales por ahí, que puede, por ejemplo, es saber que este ternero no tenía nada, pero algún animal puede tener una enfermedad contagiosa tal, o por ejemplo, que sea una enfermedad así contagiosa, por ejemplo, como la neuspora tal, por ejemplo, la neuspora, que hace abortar las vacas y cosas así, suele hacer abortar las vacas, y esa se contagia, por ejemplo, si se tira en el monte, lo come, que sea un lobo, un perro, un animal salvaje tal, es portador y transmisor para después todo el tema de ganado bovino y tal, te puede transmitir la neospora a la explotación, que es un jaleo del copón que, bueno, te abortan las vacas y tal. Y bueno, después si andas tirando así animales muertos por el monte, pues puedes hacer un efecto de transmisión de enfermedades y hay que incinerarlos y por eso te viene así de recogida y así funciona, vaya. Y por ejemplo aquí en Galicia el Jesús, no sé, está en Coruña y lo incineran allí en Cerceda. Así que nada, aquí, bueno, no os voy a enseñar todo porque aparece DNI y tal, pero bueno, aparece, te dan este papelillo donde aparece, bueno, tu DNI y aparece tu DNI, es por no enseñar todo. Mi nombre, mi DNI, de dónde soy, a qué me dedico, qué animal es, el número, por ejemplo, te piden el DIB de la vaca que lo tengo ahí, el número, la carta donde está aparece el número del nacimiento de la vaca, porque este ternero va sin chapa, que no lo di de alta, que nació muerto. Y nada, esto es obligatorio, esto es un seguro obligatorio que tienen que tener los ganaderos, un seguro de agroseguro de recogida, que es obligatorio, ¿vale? Que es como supongo que es como por ejemplo, hay los coches que hay a todo riesgo y a terceros, pues es como a terceros, imagínate, que es obligatorio para el tema de recogida pues puedes pagar otro seguro aparte, que te pagan el animal un tanto por ciento, después te lo van reduciendo y tienes que pagar otro seguro aparte, pero bueno, sí que tienes que tener esto obligatorio de recogida. Que en el seguro de recogida no te pagan nada, te pagan el seguro de bajas, de muertes y tal, de terneros y tal, que tienes que pagar a mayores para que te pagan por el ternero muerto, pero bueno, no te pagan el valor de ternero, te pagan un valor así aproximado, menos, vaya. Y nada, y es básicamente lo que pasó, que era un ternero normal, aunque tuvo estos problemas de nacer de culo y que tal, pero era un ternero de 35 kilos, así que mira, era un ternero muy normal, de limusín. Pero son cosas que pasan. Así que nada. Era para que veas que, bueno, nunca. A veces se gana, otras se pierde. Así que nada, vamos a comer, que es tardísimo, casi son las 3 y pico, 4. Así que nada, estaba en el vídeo de lavar la maquinaria, pero bueno, estuve sacando silo y lavar y tal. Así que nada, pues vámonos y nada, con eso. ¿Qué se le va a hacer? Es una pérdida, es una pena de ternero, pero ¿qué le vas a hacer? Así que nada, a seguir. Otro día mejor vendrá mañana, supongo. Así que nada. Muchas gracias por los vídeos, suscríbete, comenta y bueno, que lo dije antes, así que nada, muchas gracias. Venga.